Somos LPI, organización sin fines de lucro que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar en la mejora de la toma de decisiones y elevar la calidad de vida de las sociedades. SAP Business Warehouse 7.3, componente de modelación. El Data Warehouse de SAP permite la administración de la información para los procesos de análisis en inteligencia de negocios. Su interfase central toma como nombre Data Warehousing Workbench y permite desarrollar una serie de procesos como la modelación de componentes, la administración de procesos de mantenimiento, la conexión de trabajos, la conexión de jobs de transporte, la documentación, la administración del contenido de la plataforma de inteligencia de negocios y la administración de los repositorios de metadata. Un Data Warehouse almacena componentes y estructuras de datos que permiten suministrar información a los procesos analíticos. Estas estructuras de datos toman información de los sistemas fuentes y a través de procesos de transformación cargan los datos en objetos y estructuras de datos que serán extraídas en los procesos de análisis. Todos los componentes que intervienen en el proceso de extracción, transformación, carga y análisis vienen categorizados en distintos grupos, como se puede ver en el menú de modelamiento. Estos grupos, entre los más importantes, son los proveedores de información o infoproviders, los objetos de información o infoobjects, las fuentes o orígenes de información, los infosource, las fuentes de datos, los data source, y los sistemas fuentes, los source systems. Todos estos componentes representan estructuras multidimensionales de datos o estructuras temporales o archivos de configuración que posibilitan el traslado de los datos de los sistemas fuentes a través de un proceso de integración, a través de una cadena de alimentación de datos o cadena de integración de datos que permiten trasladar estos datos de los sistemas fuentes a las estructuras finales en el Data Warehouse. El primer componente dentro de la cadena de integración son los sistemas fuentes o source system. Estos componentes son definidos por el administrador del sistema. Este componente referencia el entorno de donde se van a extraer los datos fuentes. Y como se repite, son de exclusivo dominio del administrador del sistema de inteligencia de negocios. El segundo componente dentro de la cadena de integración son las data source o fuentes de datos. Los data source son archivos temporales, transitorios, que almacenan la primera carga de los datos que vienen de los sistemas fuentes. Estos componentes están almacenados en directorios que se conocen con el nombre de Application Components, representados por dos tuercas de color amarillo unidas. Un data source es un archivo temporal que viene definido por el usuario. En la lengüeta o en la pestaña de campos, como podemos ver en la pantalla, el usuario define los campos que van a recibir la información de las bases de datos orígenes. Estas bases de datos orígenes se definen en la pestaña de extracción y también se definen en el campo de Source System, en donde se especifica de dónde van a venir o de qué sistema van a venir o se van a leer los datos orígenes que van a ser cargados en este archivo temporal. La ubicación física se determina a través de los distintos parámetros en la pestaña de extracción. Como lo repito, los campos que van a almacenarse
en el archivo temporal, es decir, en el data source, se define por el usuario en forma secuencial. El data source es un componente esencial para el proceso de integración. Estos datos cargados van a ser sometidos a distintos procesos de transformación para su traslado a las estructuras finales dentro del Data Warehouse. Otro componente importante dentro de la cadena de integración son los InfoSource. Los InfoSource igualmente son estructuras de datos temporales que permiten la integración entre dos procesos de transformación. Similarmente, los InfoSource están agrupados en directorios conocidos como Application Component, similarmente a los Data Source. Un siguiente componente dentro de la estructura o de la cadena de integración son los objetos de información o InfoObjects. Los InfoObjects pueden ser de 5 tipos. Los InfoObjects de tipo valor, también denominados Key-Figures. Los InfoObjects de tipo carácter, también denominados InfoObject Characteristics. Los InfoObjects de tipo tiempo, denominados Time Characteristics. Los InfoObjects de tipo unidad de manejo, denominado InfoObject Units, y los InfoObjects para datos técnicos, que son los Technical InfoObjects. Todos los InfoObjects vienen agrupados en directorios denominados catálogos. Estos catálogos vienen representados o simbolizados por dos triángulos y dos rejillas unidas. Por ejemplo, los InfoObjects de tipo Key-Figure pueden ser el precio de un producto, el volumen de venta, el precio de transferencia, el porcentaje de incremento de venta, etc. Los InfoObjects, en cambio, de tipo Characteristic o característica, relacionados con los atributos de los objetos, pueden ser los productos, los clientes, los almacenes, el canal, etc. En tanto, los objetos o los InfoObjects de tipo tiempo están relacionados con las dimensiones de fecha, como por ejemplo el día, el mes, el año, la semana, el trimestre, el año fiscal, etc. Finalmente tenemos los InfoProvider o proveedores de información. Los proveedores de información están agrupados en directorios denominados InfoAreas. Las InfoAreas están simbolizadas por dos rombos de color verde unidos. Como podemos ver, existen distintos tipos de InfoProviders, como los InfoCubos, representados por un cubo, los DSO o ODS, que son los Data Store Objects, representados por un pequeño tambor, los InfoObjects, representados por un triángulo y una rejilla, y otro tipo particular de InfoProvider son los multiproviders, que vienen representados por una asociación de los símbolos anteriormente mencionados. Los procesos de modelamiento permiten la creación y mantenimiento de todos estos componentes. Un componente principal dentro del proceso de modelamiento son los InfoCubos. Estas son estructuras multidimensionales o multitabulares compuestas por una tabla central de valores denominada Key-Figures y tablas de dimensiones, como por ejemplo como se ve en la pantalla, la dimensión de producto, de cliente,
de tiempo, etc. La interfase permite ver los distintos componentes del objeto seleccionado. A través del botón derecho del mouse podemos darle mantenimiento a través de diversas funciones en un menú contextual al objeto seleccionado, en este caso al cubo, a través de funciones de visualización, de mantenimiento, de copia, de eliminación, de documentación, de visualización de flujo de datos, etc.